Hola, ¿cómo estás? Vamos a revisar lo que se trabajará en la primera semana del Laboratorio de Física 3. En esta semana vamos a abordar unos conceptos que son importantes tanto para la componente práctica, es decir, este laboratorio, como para la componente teórica. Esos conceptos son básicamente lo que es una partícula, lo que es una onda. Para abordar esos conceptos vamos a hacer unas simulaciones escritas en Python y visualizadas en Jupyter Notebook. Ya les muestro cómo se hace esto. Lo primero que necesitas hacer es entrar en la aplicación de Google que se llama Collaboratory. Para eso ingresas al primer enlace que está allí, el que dice collab.research.google.com. Cuando entras allí, copia el segundo enlace, el enlace de GitHub de repositorio. Al entrar tú en Collaboratory vas a observar esto. Escribes lo que está subrayado en azul donde dice GitHub y con eso vas a entrar al repositorio. Escoges el primero, el que dice i0 intro. Este es el que vamos a trabajar en la sesión de la semana 1 del laboratorio de física 3. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en qué es una onda, una partícula. Para ello vamos a plantear un problema de tú en una cancha, estando en una cancha de básquetbol y lanzando una pelota y acertando al lanzamiento. Para ello tenemos que representar esa compleja estructura que es una pelota. Una pelota es compleja, tiene hasta manchas, sucios, colores, masa, volumen, tiene diferentes materiales. Eso es muy complejo para modelarlo. Entonces podemos nosotros hacer una suposición. Resulta que una muy buena aproximación que permite describir la trayectoria que esta partícula recorre, que esa pelota recorre cuando la lanzas, es suponer que toda la pelota se puede representar como un punto en el espacio. Y un punto básicamente es una porción del espacio que tiene un volumen que tiende a cero, sin ser cero, y que está ubicado en una cierta posición del espacio. Eso es una partícula. Entonces, cuando nosotros modelamos las partículas, tenemos unas ecuaciones para las posiciones en X y en Y, y para los tiempos de vuelo tenemos unas ciertas ecuaciones. ¿Ok? Nosotros vamos a simular dos condiciones. Una, conociendo el ángulo de salida, en el cual vamos a calcular la velocidad. Ustedes van a variar los parámetros. La otra situación es donde conoces la velocidad inicial y vas a calcular el ángulo de salida. Hay dos posibles ángulos. Evidentemente el ángulo para encestar en este caso es el de 76.68 grados. El otro rebotaría. También vamos a estudiar las características de una onda armónica. Básicamente esto sería una onda. ¿Ok? Vamos a entrar un poco más en detalle de las ondas. Y para eso vamos nosotros a compararlas con las partículas y después vamos a mirar sus características, las de las ondas. ¿Cómo interactúan las partículas? Intercambiando momentum y energía. ¿Cómo interactúan las ondas? Superponiéndose en un punto del espacio. Si la superposición ocurre entre ondas de la misma longitud de onda y frecuencia, ocurre un proceso que se llama interferencia. Si la longitud de onda y la frecuencia son diferentes, no hay interferencia. Solamente ocurre interferencia cuando tienen la misma naturaleza las ondas. Y lo otro es cómo se representa. Miren que una partícula es básicamente un punto en el espacio, es decir, un volumen que tiende a cero y que simplemente tú le asocias propiedades, masa, carga, etc. Pero a diferencia de eso, una onda tiene una función de onda, como esta. Y resulta que no hay diferencia entre la función de onda y la onda. Por ejemplo, si tú escuchas música, es una función de onda. Y esa función de onda tiene la misma naturaleza de la música que fue grabada. Bueno, vamos a mirar un poquito mejor más las características de estas funciones de onda. Vamos a estudiar la función de onda sinusoidal. Una función de onda sinusoidal la puedes describir por dos parámetros, su amplitud y el ángulo que va dentro de la función seno. Sin embargo, este ángulo depende de la posición y del tiempo. Vamos a mirar por separado tres casos. El primer caso va a ser este, donde vamos a suponer que tu onda no depende de la posición. Ejemplo sencillo, tú te pones unos audífonos en tus oídos, la posición de los audífonos respecto a tus oídos va a mantenerse constante, es decir, no cambia la posición respecto a tus oídos, que es lo que estás usando para escuchar. Por lo tanto, esta es una buena forma de aproximar la música que tú escuchas. La música que tú escuchas la puedes escuchar porque esa música es una onda. Y esa onda fue representada por una función de onda que fue almacenada en el dispositivo que usas para escucharla. Y cuando tú reproduces esa onda, esa función matemática que describe a la onda, tú escuchas tu música preferida. Entonces no hay diferencia entre tu música preferida y la onda almacenada. Esa es una característica muy valiosa de las ondas. Las ondas tienen función de onda que contiene la información de las mismas. Ahora, esta función de onda está caracterizada por su amplitud,
por su frecuencia angular, la cual se puede asociar con el periodo de la onda y la frecuencia. Y la relación entre el periodo y la frecuencia es que son inversamente proporcionales, y la frecuencia angular con la frecuencia de la onda tienen una relación directamente proporcional directa, donde la constante de proporcionalidad es 2pi. También tenemos la fase, y esa fase se asocia con un tiempo de fase que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando tú graficas una onda sinusoidal en el tiempo, vas a observar algo así, que es básicamente la onda. Ahora, si fuera tu canción preferida, va a ser un poco más compleja la función, evidentemente. Ahora, una función que depende del espacio, por ejemplo, tú lanzas una pelotica en un recipiente con agua y se produce una onda, y tomas una fotografía 3D, vamos a suponer que tienes ya esa tecnología. Cuando tomas tu fotografía, vas a mirar la altura de la olita en una cierta trayectoria que sigue una línea recta. Cuando tú representas eso, puedes representarla por una función sinusoidal. Esta función sinusoidal tiene amplitud, tiene un número de onda, que es el equivalente a la frecuencia angular, pero en el espacio, ojo. Y esta está asociada con dos parámetros, la longitud de onda y la frecuencia espacial. La frecuencia espacial y la longitud de onda tienen relación inversa, mientras que el número de onda es proporcional a la frecuencia espacial. Nuevamente tienes una fase y hay una longitud de fase. Y básicamente tú vas a tener una onda de esta forma. Los detalles los vamos a revisar nosotros en la sesión de presencialidad remota. Ahora bien, lo otro que tenemos que revisar es cómo es el proceso cuando tú tienes una onda que depende simultáneamente de la posición y el tiempo. El caso más sencillo en una dimensión sería una onda que tiene una dependencia de la posición y el tiempo. En este caso, lo particular es que ya vas a tener una velocidad de fase que va a estar definida por la longitud de onda y la frecuencia de la onda. Para revisar la relación de esto con las ecuaciones diferenciales que tú estás acostumbrado a escribir en tus cursos de física clásica, entonces vamos a partir de la función de onda sinusoidal, vamos a obtener la primera y segunda derivada y vamos con esto a construir una ecuación. Esa es una ecuación que representa a una onda armónica. Sin embargo, dependiendo la forma como tú coloques las condiciones de frontera, puede ser que necesites representar esa onda por una superposición de funciones de onda de diferente número de onda. Bueno, este es el trabajo que vamos a realizar en la semana. Vamos a hacer unos talleres en grupo y con esto vamos a profundizar en los conceptos de ondas y partículas requeridos para el curso de Física 3. Ha sido un gusto estar con ustedes en este momento.